Piensa en el momento exacto en que la luz se apaga. El cuerpo pesa, los párpados caen y el mundo exterior, por fin, guarda silencio. Debería ser el instante más dulce de las 24 horas, ese pequeño fragmento de tiempo diseñado para la recuperación y el olvido. Sin embargo, para muchos, es justo ahí cuando empieza la verdadera batalla. En lugar de encontrar un espacio vacío y sereno, nos encontramos con una habitación llena de ruidos invisibles. Es curioso cómo el silencio externo tiene la capacidad de amplificar el grito interno. Te tumbas esperando descanso, pero tu mente interpreta que es el momento perfecto para proyectar una película en alta definición de todo lo que salió mal, de todo lo que quedó pendiente, de todo lo que podría fallar mañana. Es una paradoja moderna. Estamos físicamente agotados, drenados por el ritmo frenético de las agendas, las notificaciones y las exigencias, pero mentalmente estamos más despiertos que nunca. El cuerpo pide una pausa, pero la cabeza sigue corriendo una maratón que nadie disparó. Sentimos el roce de las sábanas, buscamos el lado fresco de la almohada, pero no logramos desconectar el interruptor principal. Y ahí es donde el descanso se convierte en un acto de resistencia en lugar de un acto de entrega. Nos han enseñado a despertar. Nos han enseñado a ser productivos, a empezar el día con fuerza, a organizar las tareas, a maximizar el tiempo. Pero nadie nos ha enseñado a cerrar. Nadie nos explicó que el día no termina cuando el sol se pone o cuando salimos de la oficina. El día termina realmente cuando la mente decide soltarlo. Y esa es una habilidad que hemos perdido. Vivimos en una continuidad constante, arrastrando los restos emocionales de la mañana hacia la tarde, y los de la tarde hacia la noche, acumulando capas de tensión que, al llegar a la cama, forman una barrera invisible entre nosotros y la paz. La ansiedad nocturna no es más que el resultado de un día que no ha sido procesado. Es el cúmulo de conversaciones a medias, de pequeñas frustraciones ignoradas y de miedos que, durante las horas de sol, logramos tapar con actividad y ruido. Pero la noche es honesta. La oscuridad nos quita las distracciones y nos deja a solas con nuestra propia narrativa. Si no hemos aprendido a limpiar esa narrativa antes de cerrar los ojos, el sueño se vuelve frágil, superficial o simplemente inalcanzable. Imagina por un momento que tu mente es una casa. Durante el día, dejas las puertas y ventanas abiertas. Entran visitas, entra el viento, entra el polvo, entran noticias, entran problemas ajenos y propios. Es natural, es parte de vivir. El problema surge cuando intentamos dormir sin haber cerrado esas puertas, sin haber barrido el polvo acumulado en el suelo. Nos acostamos en una casa llena de desorden, tropezando con los muebles a oscuras. Lo que buscamos hoy no es una fórmula mágica para dormir, ni un truco rápido. Buscamos algo más profundo, la capacidad de poner orden en esa casa antes de apagar la luz. Hace miles de años, mucho antes de que existieran las pantallas azules que alteran nuestros ritmos o la prisa crónica de las ciudades modernas, hubo pensadores que ya entendían este dilema. Comprendían que el sueño no es solo una función biológica, sino un estado del espíritu. Entendían que para descansar el cuerpo, primero hay que domesticar la mente. No hablaban de insomnio clínico, hablaban de turbulencia interior. Sabían que una persona no puede encontrar paz en la almohada si se acuesta con ira, con dudas o con una ambición desmedida que no sabe cuándo detenerse. Esta incapacidad para detenernos es el gran malestar de nuestro tiempo. Creemos que detenerse es perder tiempo, cuando en realidad, detenerse correctamente es la única forma de recuperarlo. El descanso real requiere una renuncia voluntaria. Requiere decir, aunque sea por unas horas, ya es suficiente. Lo que hice hoy está hecho, y lo que no hice, esperará. Pero decir esto no es fácil. El ego, esa parte de nosotros que quiere controlarlo todo, se resiste a soltar el mando. El miedo nos susurra que si dejamos de pensar en los problemas, estos crecerán en la oscuridad.
Por eso necesitamos algo más que buenas intenciones. Necesitamos un sistema. Necesitamos una forma de procesar la realidad que nos permita archivar el día, aprender de él y, finalmente, dejarlo ir. No se trata de ignorar la vida, sino de digerirla. De entender que no somos máquinas que se apagan con un botón, sino seres complejos que necesitan transición, rito y calma. A lo largo de la próxima hora, vamos a explorar cómo construir ese puente entre la actividad y el descanso. No desde la teoría abstracta, sino desde la comprensión profunda de cómo funcionamos por dentro. Vamos a desarmar los mecanismos que nos mantienen en alerta y vamos a recuperar una práctica antigua, sencilla y poderosa. Una práctica que no requiere nada más que tu atención y unos minutos de silencio. Porque la verdadera tranquilidad no es la ausencia de problemas, es la capacidad de mantener la calma interna incluso cuando el mundo exterior sigue girando. Es hora de aprender a cerrar el día, para que la noche pueda hacer su trabajo. Adentrémonos en la mentalidad de aquellos que hicieron de la serenidad una disciplina diaria, no como un regalo del destino, sino como una conquista de la voluntad. Para los filósofos de la antigüedad, la noche no era simplemente el cese de la actividad física, sino un umbral sagrado, una frontera que separaba el tiempo de la acción del tiempo de la reflexión. Comprendían una verdad fundamental que a menudo olvidamos en nuestra carrera moderna hacia la productividad. Un día que no se examina es un día que no se ha vivido del todo, y peor aún, es un día que corre el riesgo de repetirse indefinidamente con los mismos errores y las mismas angustias. La premisa central de esta filosofía práctica es que la ansiedad nocturna no surge de lo que nos sucede, sino de nuestra incapacidad para digerir, ordenar y archivar esos sucesos antes de que el sueño nos reclame. Imagina por un instante que tu mente es un almacén. Durante las horas de luz, vas acumulando impresiones, palabras escuchadas, juicios, deseos frustrados y pequeñas victorias. Todo entra en desorden, lanzado apresuradamente en las estanterías de tu memoria a corto plazo. Si intentas cerrar las puertas de ese almacén sin haber ordenado la mercancía, el caos interior impedirá que encuentres espacio para el descanso. Los antiguos proponían un ejercicio mental riguroso pero compasivo, el examen de conciencia nocturno. No se trataba de un juicio punitivo ni de una sesión de autoflagelación por los fallos cometidos, sino de una auditoría tranquila y objetiva, similar a la de un comerciante que al final de la jornada cuenta sus monedas para saber exactamente qué ha ganado y qué ha perdido, sin emoción, solo con la verdad de los números. La idea es enfrentar el día vivido como si fuera una vida completa en miniatura. Al llegar la noche, esa pequeña vida ha concluido. Todo lo que hiciste, dijiste o pensaste ya pertenece al pasado, y el pasado, según esta visión, es un territorio donde ya no tenemos poder. Intentar cambiar lo que sucedió hace 3 horas es tan inútil como intentar cambiar el clima de ayer. Sin embargo, nuestra mente moderna se resiste a esta aceptación, se queda enganchada en el debería haber dicho o en el ojalá no hubiera hecho, generando una fricción inútil que se manifiesta como insomnio. La sabiduría estoica nos invita a mirar esos hechos ya inmutables, reconocerlos plenamente y luego, con una firmeza suave, soltarlos. Es el arte de diferenciar lo que estaba bajo nuestro control de lo que no lo estaba, y aplicar esa distinción justo antes de dormir para vaciar el espíritu de cargas innecesarias. Piensa en la ira, por ejemplo. Si durante el día alguien te ofendió o las cosas no salieron como esperabas, te llevas esa brasa encendida a la cama. El filósofo, en cambio, saca esa brasa, la observa, entiende por qué se encendió. Quizás fue tu propio ego herido. Quizás fue una expectativa poco realista sobre cómo deberían comportarse los demás, y al comprender su origen, la apaga. Al racionalizar la emoción, le quitas su poder de perturbarte. No te vas a dormir con la ira reprimida, sino con la ira desmantelada. Entiendes que la ofensa del otro habla de su propio desequilibrio y no de tu valor, y al entenderlo, recuperas tu libertad. El sueño, entonces,
Deja de ser una huida para convertirse en un reposo merecido de quien ha puesto sus asuntos en orden. Este enfoque también aborda el miedo al futuro, que es el otro gran ladrón del sueño. A menudo nos acostamos preocupados por lo que traerá el mañana. La filosofía de la resistencia mental nos enseña que proyectar el futuro desde la cama es un mal uso de la imaginación. En la oscuridad y la inmovilidad no podemos actuar, solo podemos sufrir. La regla es simple: si hay algo que se pueda hacer, se anota para mañana y se deja de pensar en ello. Si no hay nada que se pueda hacer ahora, preocuparse es una forma de autolesión. Se trata de delimitar el tiempo. El presente es el único lugar donde la vida ocurre, y en este preciso instante, acostado, a salvo, respirando, no hay ningún peligro real. El peligro es una construcción de la mente que anticipa desastres que, la mayoría de las veces, nunca llegan a materializarse. El hábito de revisar el día tiene otro beneficio profundo. Nos permite ser conscientes de nuestra propia mortalidad. Suena denso, pero es liberador. Al cerrar el día como si fuera una vida entera, aceptamos que ese ciclo ha terminado. Nos despedimos de hoy con gratitud y sin deudas emocionales. Esto nos permite despertar mañana no como una continuación cansada de ayer, sino como un nuevo comienzo, frescos y ligeros. Es la diferencia entre escribir en una pizarra que nunca se borra, donde las palabras nuevas se superponen a las viejas creando un borrón ilegible, y escribir en una pizarra que cada noche se limpia con un paño húmedo, dejándola negra, vacía y lista para lo nuevo. La paz mental, desde esta perspectiva, no es la ausencia de ruido, sino la certeza de que hemos hecho las paces con nuestra propia imperfección antes de cerrar los ojos. Al practicar esta revisión, desarrollamos un observador interno. Esa parte de nosotros que puede mirar nuestras acciones sin juzgarlas con crueldad, sino con curiosidad. ¿Por qué me molestó tanto ese comentario, que me hizo perder la paciencia? ¿En qué momento fui valiente? Al hacernos estas preguntas, transformamos las experiencias crudas en sabiduría destilada. Y la sabiduría no pesa, lo que pesa es la ignorancia sobre nosotros mismos. Dormimos mal porque no nos conocemos, porque nos asustan nuestras propias sombras proyectadas en la pared de la mente. Al encender la luz de la razón y mirar esas sombras de frente antes de dormir, descubrimos que no eran monstruos, sino simplemente lecciones esperando ser aprendidas. Y con esa lección aprendida, el cuerpo puede, finalmente, relajarse y entregarse al descanso profundo que la naturaleza ha diseñado para nosotros. Si bajamos del plano puramente filosófico y observamos lo que ocurre en los circuitos de tu propia biología, descubrimos que esa incapacidad para desconectar no es un fallo de tu carácter, sino una respuesta adaptativa de un organismo que ha olvidado cómo sentirse a salvo. Tu cerebro, esa máquina compleja diseñada para garantizar tu supervivencia, no distingue entre un león que te persigue en la sabana y un correo electrónico conflictivo que llegó a las 6 de la tarde. Para tu sistema nervioso, la amenaza es real en ambos casos. Durante todo el día, has estado navegando en un mar de microalertas, pequeñas dosis de tensión que han mantenido tu sistema de vigilancia encendido, inyectando en tu torrente sanguíneo la química necesaria para luchar o huir. El problema radica en que, al llegar a casa, al ponerte el pijama y apagar las luces, nadie le ha avisado a tu cerebro que la guerra ha terminado. El cuerpo se detiene, sí, pero la química del estrés sigue circulando, buscando una salida, buscando un problema que resolver. Y al no encontrar un peligro físico tangible en tu habitación, la mente empieza a fabricarlo, convirtiendo tus recuerdos y tus preocupaciones en los depredadores de los que debes defenderte. Esta disonancia entre un entorno seguro y un interior alterado es lo que llamamos estado de alerta cronificado. Es como intentar frenar un tren de mercancías que va a toda velocidad. No se detiene en el momento exacto en que pisas el freno, necesita kilómetros de vía para desacelerar. Tu mente necesita ese tiempo de frenado que rara vez le concedemos. Cuando te tumbas en la cama con el motor todavía caliente,
se activa un mecanismo psicológico fascinante y cruel, el sesgo de negatividad. Evolutivamente, estamos programados para recordar el peligro mucho más vívidamente que el placer. Por eso, puedes haber recibido 10 felicitaciones hoy y una sola crítica, pero al poner la cabeza en la almohada, las 10 felicitaciones se evaporan como humo, mientras que la crítica se queda grabada en piedra, pesada, inamovible, repitiéndose en bucle. Tu mente no lo hace para torturarte, lo hace porque cree que analizar ese error te protegerá en el futuro. Es un intento fallido de control. Crees que si le das suficientes vueltas a esa conversación incómoda, encontrarás una solución mágica o cambiarás el resultado, pero lo único que logras es reactivar la emoción dolorosa una y otra vez, desgastando tu capacidad de recuperación. A esto se suma la digestión emocional incompleta. Vivimos en una cultura de la distracción constante. Cuando sentimos una punzada de tristeza, miramos el móvil. Cuando sentimos aburrimiento o ansiedad, encendemos una pantalla. Tapamos la emoción con ruido. Pero las emociones no desaparecen por ser ignoradas, se entierran vivas. Y la noche es el momento en que el ruido externo cesa y todo lo que hemos reprimido durante el día sale a la superficie reclamando atención. Esa angustia que sientes a las 3 de la mañana no es nueva, ha estado ahí todo el día, esperando pacientemente a que dejaras de correr para poder hablarte. Es el precio que pagamos por vivir desconectados de nosotros mismos. Lo que no gestionamos a la luz del día se convierte en el fantasma que nos acecha en la oscuridad. El insomnio, muchas veces, no es más que el grito de una emoción que pide ser validada, escuchada y comprendida para poder disolverse. Profundicemos en la trampa de la identidad y el rendimiento, un factor psicológico devastador para el descanso moderno. Hemos llegado a creer, de forma inconsciente, que nuestro valor como seres humanos depende directamente de lo que producimos. Hago, luego existo. Esta creencia se convierte en un juez interno implacable que se sienta al borde de tu cama cada noche con un mazo en la mano. Si el día fue productivo, te permite descansar un poco. Si no cumpliste con todas las expectativas imposibles que te marcaste, el juez dicta sentencia, culpabilidad. Te sientes insuficiente. Y la sensación de insuficiencia es incompatible con el sueño profundo. El sueño requiere entrega, requiere confianza, requiere sentir que está bien soltar el control. Pero si sientes que debes algo, si sientes que estás en deuda con la vida o con tu agenda, tu mente se mantendrá rígida, aferrada a la vigilia como una forma de castigo o de intento desesperado por recuperar el tiempo perdido. Es una lucha agotadora contra la realidad, donde intentamos estirar el día mentalmente porque no estamos satisfechos con cómo lo vivimos. También debemos hablar del fenómeno de los bucles abiertos. La psicología nos enseña que la mente humana detesta la incertidumbre y las tareas inconclusas. Cuando dejamos algo a medias, ya sea un proyecto laboral o un conflicto emocional sin resolver, el cerebro mantiene ese archivo abierto en segundo plano, consumiendo recursos y energía. Es como tener 50 pestañas abiertas en el navegador de tu ordenador, aunque no las estés mirando. Están ralentizando todo el sistema. Al irnos a dormir sin una rutina de cierre, sin decirnos conscientemente esto se acabó por hoy, todas esas pestañas siguen activas. El cerebro sigue intentando resolver problemas hipotéticos. ¿Y si mañana pasa esto? ¿Y si no llego a tiempo? Estas preguntas son intentos de cerrar esos bucles, de encontrar una certeza en un futuro que aún no existe. La ansiedad nocturna es, en esencia, una intolerancia a la incertidumbre. Queremos garantías antes de descansar, pero la vida no ofrece garantías, solo ofrece el presente. Aprender a tolerar esos cabos sueltos, aprender a dormir sabiendo que hay cosas sin terminar, es una de las habilidades psicológicas más potentes que podemos desarrollar. Observa también tu relación con el control. La persona que sufre para dormir suele ser la persona que intenta controlarlo todo durante el día. El perfeccionista, el hiperresponsable, el cuidador universal.
Existe una creencia errónea de que si nos preocupamos lo suficiente, estamos siendo responsables. Que preocuparse es una forma de amor o de eficacia. Pero la preocupación es como una mecedora, te mantiene en movimiento, pero no te lleva a ninguna parte. Fisiológicamente, la preocupación mantiene elevados tus niveles de cortisol, la hormona del estrés, impidiendo la liberación de melatonina, la hormona del sueño. Es un bloqueo químico provocado por una actitud mental. Al intentar controlar lo incontrolable, generamos una fricción interna constante. La noche nos pide lo opuesto al control, nos pide rendición. Nos pide confiar en que el mundo seguirá girando sin nuestra supervisión durante las próximas 8 horas. Para una mente adicta al control, esta rendición se siente peligrosa, casi como una pequeña muerte. Por eso nos resistimos. Por eso revisamos el móvil una última vez. Por eso repasamos la lista de mañana. Porque nos aterra soltar el volante, aunque el coche esté aparcado en el garaje. Finalmente, hay un componente de soledad existencial en la noche que rara vez admitimos. Durante el día, somos nuestros roles, empleados, padres, amigos, parejas. Tenemos etiquetas que nos definen y nos dan seguridad. En la oscuridad, esas etiquetas se desvanecen. Quedamos a solas con nuestra esencia más desnuda. Si no tenemos una relación amable con nosotros mismos, ese encuentro es aterrador. Si tu diálogo interno es duro, crítico y exigente, quedarse a solas con esa voz es lo último que deseas, por lo que tu mente busca distracciones desesperadamente para evitar el encuentro. Sanar el sueño implica, inevitablemente, sanar la relación contigo mismo. Implica convertir tu mente en un lugar seguro donde habitar, no en una sala de tortura donde se repasan tus fallos. Implica cambiar el tono de voz de ese narrador interno, pasando de un fiscal que acusa a un amigo compasivo que entiende que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. Cuando logras esa amabilidad interna, la noche deja de ser una amenaza y vuelve a ser lo que siempre debió ser, un refugio. Ahora, te invito a que observes el espacio que ocupas en este preciso momento. No necesitas cerrar los ojos si no quieres, pero permite que tu atención gire 180 grados, dejando de mirar hacia afuera para empezar a mirar hacia adentro. Siente el peso de tu cuerpo sobre la superficie que te sostiene, nota cómo la gravedad hace su trabajo, reclamando cada músculo, cada hueso, invitándote a dejar de sostenerte a ti mismo por unos minutos. Estás aquí, el día ya ha terminado. Fuera de estas paredes, el mundo sigue su curso caótico e indiferente, pero aquí, en este pequeño refugio de sombra y silencio, el tiempo se ha detenido. Imagina que puedes visualizar tu día, no como una línea de tiempo abstracta, sino como un traje que llevas puesto. Un traje pesado, tejido con las prisas de la mañana, con las palabras que dijiste demasiado rápido, con las tensiones que apretaste en la mandíbula mientras esperabas en el tráfico o mirabas una pantalla. Ese traje está sucio con el polvo de la jornada, manchado con las expectativas ajenas y propias. Y sin embargo, sigues llevándolo puesto, intentando descansar con esa armadura rígida que te impide respirar con libertad. Visualiza ahora el recorrido que has hecho hoy. Míralo como si fueras un espectador sentado en la última fila de un teatro vacío, viendo la película de tu propia vida proyectada en la pantalla. Ahí estás tú, despertando. Observa esa primera sensación de urgencia, ese impulso eléctrico que te lanzó fuera de la cama antes de que tu mente estuviera lista. Observa cómo corriste, cómo intentaste ganarle una carrera al reloj que nunca se puede ganar. ¿Recuerdas esa conversación a media mañana? Aquella en la que sentiste un nudo en el estómago o un destello de irritación. Mírala ahora desde la distancia, sin juzgar al protagonista, solo observando la escena. ¿Qué era tan importante en ese momento? ¿Qué defendías con tanto ahínco? ¿Tu razón, tu imagen, tu tiempo? Desde la calma de la noche, esas batallas parecen más pequeñas, casi insignificantes.
como tormentas en un vaso de agua que ya se ha evaporado. Continúa avanzando por la tarde. Observa los momentos en los que tu atención se fragmentó, saltando de una tarea a otra, buscando dopamina, buscando validación. Nota el cansancio acumulándose en tus hombros, esa sensación sutil de que algo faltaba, de que no estabas llegando a todo. Y ahora, detente en el momento en que llegaste a casa. Trajiste contigo el ruido de la calle. Entraste por la puerta arrastrando la sombra de tus preocupaciones laborales, contaminando tu espacio sagrado con problemas que no pertenecen a este lugar. No te culpes por ello. La culpa es solo otra forma de ruido, otro peso innecesario en el traje que intentamos quitarnos. Solo date cuenta. Reconoce que has estado cargando con una mochila llena de piedras invisibles, creyendo que si las soltabas, algo terrible sucedería. Pero mira a tu alrededor. No pasa nada. El suelo te sostiene. El aire entra y sale de tus pulmones sin esfuerzo. Pregúntate con honestidad brutal pero amable, ¿qué estoy intentando resolver ahora mismo, en la oscuridad? ¿Qué conversación estoy repitiendo en mi cabeza esperando un final diferente? Observa ese pensamiento recurrente, ese que gira como una rueda atascada en el barro. Tal vez es un error que cometiste, una torpeza, un olvido. Míralo de frente. No lo esquives. Ahí está el error. Ya ocurrió. Pertenece al reino del pasado, un reino sellado con llave donde tus manos ya no pueden entrar. Darle vueltas no es arreglarlo, es revivirlo. Es sufrir 2 veces, 3 veces, 100 veces por un solo evento. ¿Tiene sentido castigarte ahora, cuando tu cuerpo te pide tregua? ¿Acaso tu insomnio va a cambiar el pasado? Siente la inutilidad de esa lucha. Siente cómo la resistencia se disuelve cuando aceptas que lo hecho está. No es resignación, es realidad. Es la inteligencia profunda de saber cuándo la batalla ha terminado. ¿Y qué hay de lo que te falta? Esa sensación de vacío o de insuficiencia que a veces aparece cuando el ruido cesa. Tal vez sientes que no hiciste suficiente hoy. Que la lista de tareas sigue siendo demasiado larga. Observa esa exigencia. ¿De quién es esa voz que te pide más? ¿Es tuya realmente o es el eco de una sociedad que ha olvidado cómo detenerse? Imagina que puedes tomar esa lista de pendientes, con todas sus urgencias y demandas, y colocarlas suavemente en una mesa mental, fuera de tu habitación. Mañana estarán ahí. Mañana tendrás la energía, la luz del sol y la claridad para enfrentarlas. Pero ahora, en este instante preciso, no eres un trabajador, ni un padre, ni un solucionador de problemas. Eres simplemente un ser vivo que respira. Tu valor no depende de lo que tachaste en esa lista. Tu existencia no necesita justificación. Tienes derecho a descansar no por lo que hiciste, sino porque eres. Siente cómo se afloja el nudo en el pecho al permitirte, por fin, no ser productivo. Al permitirte ser inútil durante unas horas. La noche es el reino de la no acción. Es el espacio donde nos reparamos. Deja que las imágenes del día se desvanezcan, perdiendo color y nitidez, convirtiéndose en humo. Deja ir las palabras dichas y las no dichas. Deja ir las miradas, los juicios, los éxitos y los fracasos. Todo eso es equipaje. Y para cruzar el umbral del sueño, necesitas ir ligero. Imagina que te vas quitando ese traje pesado, pieza por pieza. Te quitas la responsabilidad. Te quitas la preocupación. Te quitas la identidad. Te quedas solo con lo esencial, con el ritmo pausado de tu respiración, con la temperatura de tu piel, con la oscuridad acogedora que te envuelve como una manta. En este espacio limpio, ya no hay nada que defender. No hay nadie a quien impresionar. Incluso tus miedos sobre el futuro, sobre lo que pasará mañana o el mes que viene, pierden fuerza aquí,
El futuro es solo una idea, una proyección fantasmagórica que no puede tocarte en este momento presente. Aquí y ahora estás a salvo. Aquí y ahora todo está bien. Permítete habitar este silencio, no como un vacío que hay que llenar, sino como un océano en el que puedes flotar. Has llegado a la orilla de tu propio descanso. No tienes que hacer nada más. Solo soltar. Solo estar. Solo permitir que la corriente te lleve suavemente hacia la reparación, sabiendo que has cerrado el capítulo de hoy y que, pase lo que pase, mañana será una página en blanco. La filosofía, si se queda en el terreno de las ideas abstractas, no es más que un entretenimiento intelectual, una suerte de gimnasia mental que no cambia la realidad de nuestras vidas. Para que el estoicismo y la psicología tengan un impacto real en la calidad de tu descanso, deben transformarse en un ritual tangible, en una serie de pasos mecánicos que realices con la misma devoción con la que te cepillas los dientes. No podemos esperar que la mente se apague por arte de magia simplemente deseándolo. Necesitamos darle instrucciones claras en un lenguaje que ella entienda. Y ese lenguaje se compone de hábitos y acciones concretas que señalicen el final de la jornada. Vamos a construir ahora una arquitectura para tu noche, un sistema de 3 pilares diseñado para desactivar las alarmas internas y permitir que el sistema nervioso transite de la defensa a la recuperación. El primer pilar es el examen de conciencia desapasionado, la técnica que Séneca perfeccionó hace 2 milenios y que hoy la terapia cognitiva utiliza bajo otros nombres, para combatir la rumiación. Pero cuidado, la mayoría de la gente lo hace mal, se acuestan y empiezan a juzgarse. El ejercicio correcto requiere que te sientes al borde de la cama o en un lugar tranquilo, lejos de las sábanas, porque la cama es solo para dormir, no para pensar, y te hagas 3 preguntas específicas, respondiéndolas con la frialdad de un juez que no conoce al acusado. La primera pregunta es, ¿en qué fallé hoy? No busques el látigo para castigarte, busca el dato. Quizás perdiste la paciencia con un compañero, o comiste por ansiedad, o procrastinaste una tarea vital. Obsérvalo. Reconoce el error sin adjetivos, sin llamarte torpe o vago, simplemente admite, aquí perdí el control. Al admitirlo, le quitas al subconsciente la necesidad de recordártelo a las 3 de la mañana. Ya está visto, ya está anotado. La segunda pregunta es vital para contrarrestar el sesgo negativo de tu cerebro. ¿Qué hice bien hoy? Estamos tan entrenados para detectar amenazas y errores que pasamos por alto las pequeñas victorias, y eso nos deja con una sensación crónica de déficit. Oblígate a encontrar algo, por pequeño que sea. Mantuviste la calma en el tráfico, escuchaste a un amigo, terminaste ese informe tedioso. Al reconocer el acierto, segregas dopamina y serotonina, hormonas que contrarrestan el cortisol, y le envías un mensaje potente a tu autoestima: soy capaz, soy competente. Y la tercera pregunta cierra el ciclo, ¿qué podría haber hecho diferente? Aquí transformas la culpa en un plan. En lugar de sentirte mal por el error, diseñas la estrategia para mañana. La próxima vez, respiraré antes de contestar. Al tener un plan, el cerebro entiende que la amenaza está gestionada y puede dejar de procesarla. Este ritual no debe durar más de 5 minutos, pero tiene el poder de vaciar la papelera de reciclaje de tu mente antes de que se desborde. El segundo pilar es una herramienta psicológica para externalizar el ruido, el vaciado mental o brain dump. Muchas veces, el insomnio es provocado por lo que los psicólogos llaman la memoria de trabajo sobrecargada. Tu cerebro está intentando retener fechas, pendientes, ideas y miedos como un malabarista con demasiadas pelotas en el aire. La técnica consiste en tomar papel y lápiz, nunca una pantalla, pues la luz azul inhibe la melatonina, y escribir una lista bruta, sin filtro y sin orden, de todo lo que ocupa tu mente. Escribe las tareas de mañana, escribe esa preocupación absurda sobre el dinero, escribe que tienes que comprar leche. Al verter los pensamientos en el papel, estás utilizando lo que se conoce como cognición extendida.
Le estás diciendo a tu cerebro, ya no necesitas gastar energía reteniendo esto, porque estás seguro en el papel. Es un acto físico de descarga. Verás que, al ver tus monstruos y tus obligaciones escritos en una hoja, pierden su tamaño gigantesco y se vuelven manejables, finitos y sobre todo, externos a ti. Cierras el cuaderno y, simbólicamente, cierras la oficina de tu mente. El tercer pilar es puramente fisiológico, porque a veces la mente no se calla porque el cuerpo sigue gritando. Necesitamos un interruptor biológico para pasar del sistema nervioso simpático, el de la lucha y huida, al parasimpático, el del descanso y la digestión. La herramienta más potente y rápida para esto, respaldada por la neurociencia moderna, es la respiración con exhalación prolongada. Cuando estás estresado, tu respiración es corta y torácica. Para hackear este sistema, acuéstate y realiza el siguiente patrón. Inhala suavemente por la nariz contando hasta 4, siente cómo se llena tu abdomen, no tu pecho. Retén el aire un instante. Y ahora, y esto es lo crucial, exhala por la boca como si soplaras a través de una pajita muy fina, muy lentamente, contando hasta 8. Al hacer la exhalación el doble de larga que la inhalación, estás estimulando físicamente el nervio vago, que actúa como un freno de mano para tu ritmo cardíaco y tu presión arterial. No es relajación mística, es mecánica corporal pura. Repite esto 10 veces. Sentirás un peso agradable, una especie de desconexión muscular que sube desde los pies hasta la cabeza. Es la señal química de que es seguro dormir. Si integras estos 3 pasos, la revisión estoica para limpiar la conciencia, el vaciado en papel para limpiar la memoria de trabajo y la respiración vagal para calmar la biología, creas un túnel de descompresión infalible. Dejas de depender de la suerte para dormir bien y empiezas a depender de una disciplina. Al principio, tu mente intentará rebelarse, intentará saltarse el ritual diciendo que estás demasiado cansado para escribir o para pensar. Es una trampa. La fatiga física no garantiza el sueño mental. Mantén la disciplina de estos sencillos actos, y verás cómo, noche tras noche, tu cerebro empieza a asociar estas acciones con el permiso absoluto para desconectar. Construye el ritual, y el ritual te construirá a ti el descanso que necesitas. Al final de todo análisis, de toda técnica y de toda comprensión intelectual, nos encontramos frente a la verdad más desnuda y elemental de la experiencia humana. Dormir es un acto de fe. Es el momento en que el guerrero baja la espada, el momento en que el vigilante abandona la torre y el momento en que el controlador acepta, por unas horas, perder el control. Hay una humildad intrínseca y hermosa en el hecho de dormir que a menudo pasamos por alto. Cada noche, la naturaleza nos obliga a recordar que no somos dioses, que no somos máquinas inagotables y que no somos indispensables para que el universo siga su curso. Existe una liberación inmensa en aceptar tu propia irrelevancia nocturna. El sol saldrá mañana sin tu ayuda. El tráfico fluirá, las mareas subirán y bajarán, y el mundo seguirá girando sobre su eje sin que tú tengas que supervisarlo, empujarlo o sostenerlo. Esa carga que sientes en los hombros, ese peso de Atlas sosteniendo el cielo, es una ilusión creada por tu ego. Puedes soltar el cielo. Puedes dejarlo en el suelo durante 8 horas. Te prometo que seguirá ahí cuando despiertes, pero tú tendrás la fuerza renovada para decidir si quieres volver a cargarlo o si prefieres caminar más ligero. Los estoicos, con su visión penetrante de la realidad, nos recordaban constantemente que cada día es una vida en miniatura y que cada sueño es una pequeña muerte. No decían esto para asustarnos, sino para enseñarnos a vivir con plenitud y a soltar con gracia. Si tratas cada día como una vida completa, cerrada y terminada, te liberas de la ansiedad de la continuidad. No arrastras deudas al día siguiente. Entiendes que lo que hiciste hoy fue tu ofrenda a la vida, con sus luces y sus sombras, y que esa ofrenda ya ha sido entregada. No se puede retirar, no se puede editar y no se puede mejorar ahora.
Aferrarse a ella es como intentar retener el agua de un río entre las manos. Solo consigues agotarte mientras el agua se escapa de todos modos. La paz llega cuando abres las manos y dejas que el agua corra, confiando en que el río te traerá nuevas aguas mañana. Quiero que te lleves esta noche la certeza de que tu valor no se mide por tu insomnio. No eres más responsable por preocuparte más. No eres mejor persona por sufrir en silencio en la oscuridad. El descanso no es un premio que se gana al final de una lista de tareas completada a la perfección. El descanso es un derecho biológico y espiritual que posees por el simple hecho de existir. Tu cuerpo, esa maravilla de la ingeniería biológica, sabe exactamente cómo sanarse, cómo reparar tus tejidos y cómo limpiar tu mente de toxinas emocionales, pero necesita que tú te quites de en medio. Necesita que tu mente consciente, con todos sus miedos y sus ruidos, dé un paso atrás y ceda el paso a la sabiduría silenciosa del organismo. Es un pacto de confianza contigo mismo. Es decirte, he hecho lo que he podido hoy, y eso es suficiente. Porque la suficiencia es la clave. En un mundo que siempre grita más, la revolución más silenciosa y potente es susurrarte a ti mismo, suficiente. Recupera tu cama como un santuario. No dejes que sea una extensión de tu oficina, ni una sala de cine, ni un campo de batalla para tus conflictos internos. Que sea el lugar donde la guerra termina. Que sea el espacio sagrado donde te reencuentras con la vulnerabilidad, donde te permites ser frágil, suave y humano. Al cerrar los ojos esta noche, no lo hagas como quien huye de la realidad, sino como quien se sumerge en la fuente que hace posible la realidad. Visualiza cómo te desprendes de tus nombres, de tus títulos, de tus éxitos y de tus fracasos. Todo eso son ropas que usas, no lo que eres. Lo que eres, en lo profundo, es esa consciencia serena que observa, que respira y que espera pacientemente a que le permitas descansar. Que esta noche sea el inicio de una nueva relación con tu descanso. No una lucha, sino una danza. Una transición suave y amable desde el hacer hacia el ser. Recuerda las palabras de los sabios antiguos: la vida se vive mejor cuando se está despierto, pero solo se puede despertar verdaderamente quien ha tenido el coraje de dormir profundamente, soltando el miedo y abrazando la calma. Cierra los ojos. Todo está bien. El día ha terminado. Descansa. En resumen, la ansiedad nocturna no es un trastorno aislado, sino el resultado de un día no procesado y de una mente que no ha sabido cerrar sus puertas emocionales antes de acostarse. Vivimos en un estado de alerta cronificado, el cuerpo se detiene al llegar a la cama, pero la química del estrés sigue activa buscando amenazas donde no las hay. El perfeccionismo y la necesidad de control son enemigos del sueño. Creer que nuestro valor depende de nuestra productividad nos impide soltar y descansar si no sentimos que hemos hecho suficiente. La mente tiene un sesgo de negatividad evolutivo que, en el silencio de la noche, amplifica los errores y olvida los aciertos, generando una distorsión de la realidad. Debemos tratar cada día como una vida completa en miniatura, concepto estoico, aceptando que el pasado es inmutable y que preocuparse por él es sufrir dos veces. La técnica del examen de conciencia estoico, que fallé, que hice bien, que haré diferente, permite auditar el día objetivamente para archivar los sucesos y vaciar la mente. El brain dump, o vaciado mental en papel, es esencial para liberar la memoria de trabajo y externalizar las preocupaciones, sacándolas de la cabeza y dejándolas en un lugar seguro. La respiración con exhalación prolongada, exhalar el doble de tiempo que inhalar, es el interruptor biológico necesario para activar el sistema parasimpático y frenar la agitación física. Dormir requiere un acto de humildad y rendición. Implica aceptar nuestra irrelevancia temporal y confiar en que el mundo seguirá funcionando sin nuestra supervisión constante.